Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas, a todes, a la conferencia Ingeniería en Comunicación Social, una mirada desde el trabajo colectivo, a cargo del maestro Jesús Galindo Cáceres y comentada por el maestro Octavio Islas, en el marco del espacio FISEC, que es parte de las terceras jornadas de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en colaboración con el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación y con el CINTE. Mi nombre es Luz Canela Tsuji, soy secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y desde el año pasado presidenta del capítulo argentino de FISEC, y estaré a cargo del encuentro de esta tarde. Quiero pedirles que mantengan sus micrófonos apagados durante el tiempo que dure la conferencia, y si llegan a tener problemas con el audio, que apaguen la cámara o el Wi-Fi de otros dispositivos de su casa. Agradecemos la presencia del decano Magíster Gustavo Naón, de estudiantes, docentes y funcionarias de la casa e invitados e invitadas de otras organizaciones e instituciones del país, de Latinoamérica, de España y Portugal. La conferencia durará aproximadamente 40 minutos, después tendremos un espacio para los comentarios de Octavio Islas y luego habilitaremos un espacio de intercambio y de preguntas y respuestas con el público. Pueden utilizar el chat para hacer comentarios y consultas durante toda la actividad. Además, los y las invitamos a compartir esta actividad en redes sociales con los hashtags Recalculando y JCEUNLZ. Pueden seguirnos en Twitter y en Instagram en la cuenta @socialesunlz y en @JCESociales en Instagram y @jornadacomUNLZ en Twitter. Finalmente, les comento que durante la charla enviaremos un enlace mediante el chat para quienes deseen solicitar el certificado de asistencia. Voy a hacer una breve introducción, una breve presentación. Perdón. Ahí estamos. Estamos con un problema. Ahí estamos. Perfecto, perdón. Sobre el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2003 por un grupo de académicos y expertos del mundo profesional de la comunicación estratégica dentro del ámbito iberoamericano. Desde entonces, y cada año en un país diferente, el FISEC reúne a profesionales, académicos e investigadores de Iberoamérica para que compartan su conocimiento, experiencias y reflexionen sobre el desarrollo de la nueva teoría estratégica. Desde una mirada teórico-aplicada y de complejidad de contextos y escenarios, donde la nueva teoría estratégica participa, afecta y se ve afectada. Actualmente el FISEC cuenta con 12 capítulos en distintos países de Latinoamérica, España y Portugal, presidido internacionalmente por el doctor Raúl Herrera Echenique, y cuya vicepresidencia está a cargo de Dino Villegas, que apoya desde la Texas Tech University de Estados Unidos, y de Aide Guzmán, que hoy nos acompaña. Agradecemos especialmente la gestión de Raúl para la organización de estas actividades
y la participación de las y los miembros del foro que están disertando en el día de hoy. Como es nobleza obliga, hablar de nuestra prima hermana, la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica, el CINTE, que fue concebida por Rafael Alberto Pérez como una comunidad de investigadores, académicos y expertos en comunicación estratégica, organizados en red en torno a la nueva teoría estratégica. Los miembros fundadores del CINTE son 63 reconocidos docentes e investigadores en 42 universidades en 14 países. Todos ellos destacados expertos y expertas en diferentes disciplinas, miembros de empresas, fundaciones y asociaciones nacionales e internacionales. La CINTE se dedica al estudio de investigación, difusión de conocimientos en el imaginario de la nueva teoría estratégica. El doctor Octavio Islas es el presidente del CINTE y hoy nos acompaña en esta actividad. El FISEC nace junto con el CINTE bajo el impulso del maestro Rafael Alberto Pérez, quien inesperada y tristemente nos abandonó a fines del año pasado y quien fue mentor, referente y finalmente amigo de quienes descubrimos la comunicación estratégica de su mano. Rafael fue quien realizó la apertura de las primeras jornadas de comunicación estratégica en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en esta nueva etapa inaugurada en 2018 bajo la gestión del decano Gustavo Nahón. Tuvimos desde la universidad el honor de editar su último libro, Estrategar, Vivir la Estrategia, que fue presentado en esa ocasión. Rafael nos legó el desarrollo de la nueva teoría estratégica, sus conocimientos, su experiencia, pero también su pasión por investigar y enseñar sobre comunicación y sobre estrategia. Y la calidez con la que construyó redes de colegas que hoy seguimos trabajando codo a codo para llevar adelante la nueva teoría estratégica en distintos ámbitos académicos, científicos y profesionales de toda Iberoamérica. Al final de su último libro, Rafael se preguntaba como autor si el resultado del libro había compensado el tiempo y el esfuerzo en el empleado. Él creía que sí, pero que eran los demás quienes debían decirlo. A la luz de los proyectos y los espacios prolíferos como este de hoy, y los tantos que se organizaron durante el último tiempo, podríamos asegurar que sí, Rafael, todo tu esfuerzo valió la pena. Aquí seguimos. Gracias y hasta siempre, maestro. Ahora les voy a dar la bienvenida a Aide Guzmán. Aide Guzmán va a ser la moderadora de este encuentro de hoy. Ella es docente, investigadora y autora de diversas publicaciones científicas en el campo de la comunicación estratégica y de las organizaciones. Actualmente es directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia. Es presidenta de la Red Académica de Comunicación en las Organizaciones, RECOR, y presidenta internacional del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC. Bienvenida, Aide. Gracias, Luz. Bueno, un saludo para todos los asistentes y ante todo espero que se encuentren todos muy bien. Quiero agradecer a la Universidad Lomas de Zamora y en especial pues a la Facultad de Ciencias, a Gustavo Nahón y a Luz Canela la invitación a participar en estas jornadas que ya alcanzan con éxito su tercera versión. Es un gusto que 3 integrantes del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación FISEC estemos presentes en este panel, cada uno con un rol diferente. Es así como nos acompañan Jesús Galindo Cáceres con su conferencia Ingeniería en Comunicación Social, una mirada desde el trabajo colectivo, y Octavio Islas Carmona como comentarista, ambos grandes y obligados referentes de comunicación en Iberoamérica. Jesús es investigador ingeniero social en ciencias sociales, arte y comunicación, profesor universitario, conferencista y tallerista en diversos países de América y Europa, novelista, cuentista, poeta, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI CONACYT, gestor y coordinador del Grupo Ingeniería en Comunicación Social de México. Octavio es director de la Maestría en Comunicación y Cultura de la Universidad Central de Ecuador, dueño y fundador de la revista científica y del sello editorial Razón y Palabra, director de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica CINTE, docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades latinoamericanas. Con esta semblanza yo creo que me quedo corta en su presentación, en la presentación de los dos, pero pues seguimos adelante. Bueno, la intervención de Jesús está orientada a mostrar la historia epistemológica, metodológica y teórica de las relaciones entre la nueva teoría estratégica, el estrategar y la ingeniería en comunicación social.
Entonces, adelante, Jesús. Buenas tardes a todos. Voy a tomarme los minutos que me concedió Luz en el comentario de que tenemos más tiempo del que pensábamos en un principio, para platicarles un poco cómo es la historia de la relación entre la ingeniería en comunicación social y la nueva teoría de la estrategia. Yo conocí a Rafael Alberto Pérez entre finales del siglo pasado y principios de este, en la Universidad Veracruzana, aquí en México. En ese entonces llegó como invitado para una cátedra que teníamos para profesores en el posgrado en comunicación que yo había construido con nuestra amiga de Octavio y mía, Elizabeth Bonilla, allí en la Universidad Veracruzana, universidad pública, está en el Golfo, México. Y por ahí tenemos ruidito, no importa. Y Rafael llegó a una de las 4 áreas en las que estábamos trabajando aquel programa de posgrado. Tuve poco contacto con él porque en ese entonces, dentro del posgrado, estaba yo más encargado, que es lo que voy a comentar en un rato, de la parte teórica metodológica que de las líneas de aplicación. La única línea de aplicación con la que tenía yo una relación directa, de las 4, era la de cultura, porque yo en ese momento trabajaba para un programa de investigación en la Universidad de Colima con ese nombre, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Entonces solamente lo conocí en comidas y en charlas, y ahí quedó la cosa. Me cayó bien, yo también le caí bien. Elizabeth fue una mediadora que le habló muy bien a él de mí, y a él me habló muy bien de él, pero después de esa visita lo perdí de vista. Volví a tener contacto con él a través de Sandra Mazzoni. Yo a Sandra la conocí en ALAIC, en las reuniones estas que se hacen en diferentes países de América Latina, de investigadores de la comunicación. En esa ocasión, cuando tuve contacto con ella, formábamos parte de un grupo de estudios que coordinaba Gustavo Cimadevilla en algo que se titulaba como Tecnología, Sociedad y Comunicación. Esta nomenclatura para mí era importante porque en ese momento yo tenía un proyecto en asuntos de tecnología como ingeniero social y había una red mundial sobre este asunto con sede en los países nórdicos que trabajaba el asunto de innovación tecnológica en todos los campos. Y entonces era interesante, ¿quién le iba a pensar? Que la manera como esta red internacional sobre innovación tecnológica trabajaba, era una red que trabajaban con el concepto de comunicación, de la ingeniería y de la nueva teoría de la estrategia, porque tenían al centro la figura de la articulación. En los años 90 había estado desarrollando proyectos en diferentes partes de México y de América Latina sobre la metodología de redes. Entonces me interesaba mucho este asunto, cómo se articulaban los elementos y cómo podía haber una inteligencia colectiva para el desarrollo y la difusión de ciertas ideas en la figura esta de la innovación. Entonces así llegué al grupo aquel de ALAIC con Gustavo Cimadevilla, que no lo conocía. Ahí conocí a Sandra y Sandra me platica del proyecto de FISEC. Yo por otro lado había tenido noticia de FISEC porque desde los años 90 trabajaba en un proyecto sobre ingeniería social en comunicación
y formación de profesionales a nivel licenciatura en una universidad privada aquí en la Ciudad de México, la Universidad Intercontinental, con 2 amigas que después se convirtieron en miembros muy importantes, fundadores del GICOM, el Grupo de Ingeniería en Comunicación Social, Norma Macías y Diana Cardona. Ellas formaban parte del FISEC, porque en la figura con las que ellas trabajaban de estratega de la comunicación, ellas trabajaban con este concepto antes antes de conocer a FISEC y antes de conocer a Rafael. La idea de que el profesional de comunicación tuviera una personalidad de acción, más que de producción de mensajes, de acción, de articulación. Bueno, esto ya existía en el proyecto que teníamos de la estratega de comunicación. Entonces, cuando Sandra me platica de Rafael, entonces yo digo, mira, Rafael, yo lo conocí en Veracruz, tengo información y ya alguna idea de lo que es FISEC, pero pues, a mí no me ha interesado porque yo ahorita estoy trabajando en algo que pienso que es distinto y lejano a FISEC, por lo menos por el momento. De eso también mencionaré algo dentro de un momento. Bueno, ya me alargué. Entonces, así conozco a Rafael, lo conozco en una de las reuniones de FISEC y a partir de ahí se hizo una relación muy importante. Y entonces aquí quiero puntualizar algo. Cuando empiezo a trabajar con Rafael, ya en un diálogo intelectual, él es líder del asunto de FISEC y está desarrollando este asunto, este tránsito entre las estrategias de comunicación y la nueva teoría de la estrategia. Pero yo, por otro lado, llevaba más de 20 años trabajando en el asunto de ingeniería social y de ingeniería en comunicación social. Entonces, a la hora de que lo escucho, digo yo, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto. Para mí fue muy fácil escucharlo y entenderlo. E inmediatamente ver de qué manera en qué cosas nos podíamos apoyar, que es lo que voy a mencionar en un momento adelante. Entonces, después Rafael me invita a FISEC, y hay otra historia. Entonces, ahora sí, como propuse, ¿dónde está? Aquí está. Esta es una PowerPoint que escribí para Aide, que es nuestra coordinadora del evento, y para Octavio, que es el comentarista, para que vieran de manera más puntual sobre qué argumentos y sobre qué conceptos de pronto podría yo decir algo. Me baso en un texto que escribí por invitación de Raúl para un libro homenaje que debe estar por publicarse en algún momento pandémico o pospandémico, en homenaje a Rafael Alberto. Y entonces Raúl me pedía que escribiera esto que estoy charlando ahora. ¿Qué relación tuvo eso que tú trabajas de ingeniería en comunicación social con el tema de la nueva teoría de la estrategia? Pues muy bien, y eso hice. Entonces, en la última parte, en la tercera parte del texto, hago una puntualización que es la que tomo como referencia para este PowerPoint, y en eso me voy a ir. Son 5 puntos, me voy directamente al primero. Este es un punto que quizás ahí empieza lo que Aide adelantaba como una parte polémica, pero yo creo que no es polémica, es una aclaración. La genealogía que yo percibía de Rafael era una genealogía que venía del mundo corporativo, del mundo de las empresas. Por otro lado, la genealogía que yo identifico, que se encuentra con él, es una genealogía que está más cargada a la parte teórica metodológica, a la cual me he dedicado en los 40 y pico de años que tengo de científico social, o como se llame eso. Y la parte práctica en la que yo he trabajado es una parte de operación, de intervención, de acción, que es relativamente distante de la de Rafael.
porque mientras él, eso lo vimos hoy claramente en el panel, donde las experiencias que se presentaron fueron de empresas, en el sentido más grande, o sea, no medianas empresas, sino empresas grandes, que es la imagen que yo tengo y desde el principio de FISEC. En cambio, yo venía de trabajar con colectivos sociales, con asociaciones civiles, con barrios, con comunidades étnicas, con una sociedad civil que no es esta empresarial, es una sociedad civil más de base, de gente común y corriente, pobre, bla, bla, para poner esa imagen. Entonces fue por Sandra Mazzoni que me di cuenta que, como voy a ver en el siguiente punto, que FISEC era una cosa más amplia que solo lo corporativo. Pero de cualquier manera yo tenía la percepción de que Rafael en particular no pensaba nunca en colectivos sociales ni en asociaciones civiles, sino estaba pensando en empresas, estaba pensando en profesionales de la comunicación que iban a entrar a una empresa siendo pagados con un salario o con un proyecto con buen dinero para dedicarse a hacerles programas y proyectos. En cambio, mi trabajo era un trabajo más como de activista, una cosa muy distinta. Y por el lado de la investigación, de la parte teórica metodológica, yo veía también a Rafael muy curioso de la parte científica, pero también con muchas carencias de elementos constructivos teóricos, con menos información, eso sí, con una claridad de qué era lo que él quería, esa era la parte que a mí me gustaba, pero con pocos elementos de articulación epistemológica de lo que estaba haciendo. Entonces ahí de volada pensé que parte de mi papel en el diálogo con él era, mira, yo tengo toda esta trayectoria en esos asuntos, creo que puede ser útil para que tú eh, fortalezcas, le des más sustento de argumentación científica, metodológica, epistemológica a lo que tú estás trabajando. Entonces esto es, sí, en el sentido que dice Aide, es un punto interesante porque es algo que nos separa, pero por otro lado hablo de la bisagra, algo que nos unía y que nos puso en contacto, porque en el mundo en el cual observaba yo a Rafael, no había yo conocido a nadie como él, nunca. Gente inteligente, gente brillante, pero no gente con tal apertura y tal curiosidad, digamos, teórica como Rafael. Entonces eso fue muy interesante. 2. Organización social y agencia. Pues eso, el vector, el punto clave de nuestro diálogo era el tema de la acción, que va a rematar en la figura esta del estrategar. Cuando a mí me tocó a mediados de los 70 formar parte del comité del primer posgrado en comunicación en México. No estoy seguro si fue el primero en América Latina, pero probablemente también haya sido el primero en América Latina, año 75. Entonces, la propuesta que se hizo en ese posgrado en comunicación, esa maestría en comunicación iberoamericana, fue 2 áreas. Una área que se llamaba comunicación y desarrollo y una área que se llamaba comunicación y organizaciones. Esta era un poco era una negociación entre los grupos que había dentro de la facultad, que eran como tiros y troyanos, unos que jalaban para el mundo corporativo, con un perfil que mencionaba yo, de profesional en comunicación, que era una persona que iba a trabajar con empresas dentro de una área o de una especialidad o en un vector constructivo que tenía que ver con comunicación. Y por otro lado estaba el grupo pues, de gente más militante, que pensaba que la comunicación era una universidad jesuita, con elementos de izquierda, bla, bla, bla. Entonces, que la comunicación debería ser una cosa que tuviera un compromiso popular y con desarrollo de comunidad y no sé qué. Entonces, para negociar esta tensión, que la había, no mucha, pero la había, más allá de polarizar, que lo he visto en otros grupos, en otras comunidades académicas, aquí lo que tratamos fue de como articular, relacionar aquello para poder dialogar. Y entonces esta genealogía llega hasta 25 años después, 30 años después, cuando me encuentro a Rafael en el FISEC. Entonces, Sandra era una persona que estaba trabajando algo semejante desde esta área
de la oficial, de gobierno oficial en Argentina, en asuntos agropecuarios y relacionados con comunicación. Entonces se parecía a comunicación y desarrollo. Y luego, y Rafael, pues todo su discurso era un discurso de corporativo, de gran empresa. Entonces dije, mira, es un poquito la genealogía de aquello que nos viene acompañando desde los años 70 y ahora me encuentro un frente también, porque aquello se polarizó con el tiempo a nivel de campo académico de la comunicación. De hecho, aquí en México, en el campo académico de la comunicación, durante mucho tiempo la comunicación corporativa quedó fuera, porque nos llenamos de matelardianos y este tipo de asuntos, y entonces la comunicación corporativa quedó completamente fuera, lo cual fue un error terrible y algo que se pagó caro, porque hasta la fecha no hay vínculos orgánicos entre estas, hay muchas cosas ahora más, además de estas dos, pero entre estas dos que son genéticas, están juntas, pero siguen separadas genéticamente, en el caso mexicano hasta la fecha. Pero parecía que FISEC intentaba hacer una relación, parecía, porque en realidad no sucedió. La gente corporativa pensaba para corporativamente y la gente tipo Sandra trabajaba con una mentalidad más cercana a comunidades cristianas de base que algo que fuera estrictamente corporativo. Entonces, este es un tema interesante porque yo lo relaciono con una de mis formaciones. Yo de 70s a 80s estudié antropología. Entonces, estudiando antropología, que los proyectos eran básicamente étnicos, y yo fui parte del movimiento de los primeros que empezamos a trabajar asuntos urbanos, lo que se llamaba antropología urbana, que no existía. Nosotros abrimos los primeros talleres, las primeras cátedras en antropología urbana en México. Y fue un asunto complicado. Entonces, uno de los conceptos claves de la antropología es el de organización social, como concepto fuerte, concepto base, concepto fuente. Entonces, yo que venía de pensar las organizaciones de una manera muy corporativa, como a mí me habían enseñado en el mundo de la comunicación. Entonces, entrar en contacto con estos conceptos de organización, antes había estudiado sociología, en la última parte de los 70s, y lingüística, que es otro tema. Entonces, este asunto de la organización, en términos conceptuales, me parecía que era absurdo que en comunicación lo tuvieran separado tan drásticamente el asunto de la organización corporativa y la organización popular, cuando desde un punto de vista sociológico, antropológico, pues era parte de la misma matriz, era parte del mismo punto de vista, del mismo objeto, en diferentes situaciones. Entonces, de esa manera trabajamos nosotros esto en Veracruz, en el posgrado que les acabo de platicar, en donde trabajó Rafael a finales de los 90s. Entonces, la intervención, este es un tema clave. En el mundo del activismo, que por eso me gustaba Gustavo Cimadevilla, porque él hizo su tesis de doctorado sobre este concepto, sobre el concepto de intervención. Entonces, el concepto de intervención es un asunto clave en el mundo del activismo y de la militancia y de la agencia popular. Es, ¿cómo le hago para empoderar a la gente? ¿Cómo le hago para desarrollar sus competencias? ¿Cómo le hago para que abran su perfil de información a elementos que lo conformen con mayores sutilezas, con mayores capacidades? Entonces, como ustedes ven, esto se parece mucho a lo que hace la comunicación corporativa. Es casi, en términos técnico-metodológicos, es prácticamente lo mismo, con diferentes intereses. Entonces, ahí ese diálogo con Rafael fue también relativamente sencillo. Yo notaba poca sensibilidad con él a las partes, no era lo suyo, a los asuntos estos de desarrollo de comunidad o de agencia. Pero no importaba, porque ahí estaba Sandra, que era como la otra parte de FISEC, donde esto era posible. Y entonces, organización e intervención eran asuntos que nos permitieron, como ingeniería social y como FISEC y comunicación estratégica, tener un diálogo posible. 3. Ya estamos acercándonos
al tema más grueso. El campo académico de la comunicación estratégica, estrategar, estrategias de comunicación, comunicología. Les platicaba yo de que en la relación con Rafael sentía yo que tenía debilidades teóricas, metodológicas, epistemológicas. Yo le propuse que hiciéramos un triángulo como el que estaba yo intentando y que no funcionó, les digo, no funcionó, con Sandra. Ellos tenían mucho respeto y mucha admiración, pero poco diálogo, más allá de lo filosófico, que a mí sí me parecía una trampa. Cuando uno habla cosas muy conceptualmente, está hablando de nada y se está haciendo tonto. No digo que siempre sea así, pero casi siempre sucede así. Entonces ellos podían dialogar a ese nivel como de abstracción, que lo fluido y que lo sistémico, que no sé qué. Pero al hablar poco de lo concreto, de gente haciendo cosas, entonces en realidad todo aquello era a veces palabras bonitas, filosofía. Y yo suponía que lo que nos interesaba a todos era lo otro, no los choros, sino ser más capaces de hacer cosas. Entonces a Rafael le propuse un segundo triángulo, el triángulo con Manuel Martín Serrano. Él lo tenía ahí en la Complutense y es un teórico muy poderoso, es una persona epistemológicamente muy sólida y una persona con la que también he dialogado desde los años 90, desde principios de los años 90. O sea, tenía yo buen rato, tenía yo más de 10 años, 15 años platicando con Manuel cuando se lo propongo a Rafael. Pero también allá en la Complutense, como en todas las instituciones, tienen como regiones, grupos, están juntos, pero no están revueltos, como decimos acá. Entonces no llegamos muy lejos, aunque lo intentamos. Y la epistemología de Manuel no es fácil. Y entonces se le empachó a Rafael y fracasamos. Y por otra parte, la comunicología mía, la comunicología de Gijón y de Bucón, era más sofisticada que la de Rafael y mucho más sofisticada que la de Manuel. Yo pensaba que por Manuel estar dentro del campo académico iba a estar más cerca, pero no sucedió así. Y lo que nosotros hacíamos, la comunicología que nosotros hacíamos era una comunicología de una ciencia que estaba completamente fuera del campo académico de la comunicación. Era una ciencia de la comunicación que no existe en el campo académico de la comunicación. No ha existido y no existe hasta la fecha. Yo tenía como referencia lo que había estudiado de física y de ciencias básicas, de sociología, de antropología, de lingüística, que es inmensamente, superlativamente superior en términos de organización teórica, epistemológica, a lo que se hace en el campo académico de la comunicación. Entonces, cuando yo le hablaba en esos términos a Rafael, era muy complicado. Entonces, me parecía más fácil irme adaptando a su lenguaje y a su proceso, que era desigual. Por una parte, esta parte era muy flaca, pero por otra parte era tremendamente avanzado. Y como hoy mencionaba Rubén en el panel, o Manuel Quiterio, el tema de estrategias y que rematan a estrategar era tremendísimamente avanzado al campo académico de la comunicación mundial, incluyendo los gringos y los que ustedes me digan. Como lo demostramos una y otra vez, los gringos discutiendo con nosotros como intelectuales de FISEC, Rafael y conmigo, con Sandra, pues no tenían mucho que decirnos. La gente de comunicación, la gente de administración de empresas, quedaban en ridículo. También su pobreza era tremenda, o sea que realmente FISEC era algo que estaba muy avanzado. Entonces, fue muy difícil este diálogo. El diálogo comunicológico, el diálogo que sustentara más, que enriqueciera la parte de comunicación. Entonces lo dejamos en comunicación estratégica. Verán ustedes, en Ingeniería en Comunicación Social, en el grupo, tengo 25 líneas históricas de trabajo. Una de ellas es la de FISEC. Una de las 25. Como ustedes se imaginarán, el desarrollo teórico práctico de comunicación de GICOM
es inmensamente avanzado para FISEC y que está muy relacionado con lo corporativo y con lo que entienden por comunicación en el campo académico de la comunicación, pues nosotros trabajamos de otra manera y de otra, como diría yo, y en otro nivel de articulación, a nivel teórico, metodológico y práctico. 4. Esto ya lo mencioné de alguna manera, pero ahora lo voy a puntualizar. Cuando fui a la primera reunión de FISEC, que asistí, no puse atención. Fui por cumplimiento con mis amigas de la WIC, aquí en la Ciudad de México, en la Ibero, pero la verdad me salí al bar a platicar con los amigos y no le puse atención a nada, porque tenía yo un prejuicio de que todo aquello no me interesaba. Prejuicio que también pagué. Cuando voy a Málaga, conozco a Rubén, que él se acordaba en la reunión que tuvimos la semana pasada, que fue maravillosa porque todo lo que presentaban decía yo, puta, ¿dónde anda esta gente? Es increíble, impresionante. El evento era sobre campos de frontera y me acuerdo que cuando Lara, ¿cómo se llama este vato? Con el que nos fuimos a tomar unos whiskies, una noche para mí es inolvidable con Rubén, presenta, que era un ingeniero también formado en el MIT, presenta lo que estaba haciendo para Nestlé a partir de elementos de pensamiento cuántico y comunicación estratégica. Yo dije, por supuesto, es lo que hago yo todo el día, lo que hago yo todos los días, es lo que deberíamos estar haciendo todos, nada más de que esta gente de comunicación es así, no quiere ver más allá de sus narices, pero hace rato que deberíamos estar trabajando con estas cosas de una manera colectiva en comunicación. Entonces fue fascinante. Cuando aquellos elementos de turismo en Andalucía, donde también trabajaban con pensamiento complejo, teoría de sistemas, relaciones regionales, interregionales, interculturalidad, con elementos de pensamiento relativo y no sé cuánto, dije yo, wow, claro, está fascinado, era así el congreso al que yo he querido ir siempre, toda mi vida de comunicación. Entonces fue buenísimo. Entonces ya después, cuando empiezo a platicar con Rafael sobre todos estos estudios que les estoy mencionando, teóricos, metodológicos, epistemológicos, entonces le digo, Rafael, la riqueza de todo esto es que hay gente que está trabajando cosas concretas, aplicando estos rollos. Entonces lo que debemos trabajar con FISEC es la sistematización de los casos. La estimación de los casos. Entonces él veía la sistemación de los casos como esto de los 7 puntos, los 9 no sé qué rollos, que son muy filosóficos, son demasiado abiertos, son guías como chinas, antiguas, así que pueden servir para todo, no sirven para nada. Entonces necesitamos una cosa más, que esté más encarnada en práctica, en sistemas de información, en coordenadas, en articulación de situaciones distintas, geográficas, en elementos de perfiles demográficos, geográficos, cosas y como mucho más concretas. Entonces Rafael no sabía cómo hacer esto, pero entendió aquello y esos fueron los pininos para su estrategar. Se dio cuenta que necesitaba platicar con más expertos, con gente, oír otras luces, escuchar. Esto es extraordinario. Una de las cosas que yo he aprendido siendo músico y ahora en el jazz es que se aprende música, se aprende jazz escuchando a músicos tocando jazz y escuchando jazz en discos grabados, escuchando. Tú aprendes a hacer tu música escuchando mucha música, escuchando la música de otros. No hay otra, no hay genios, solo hay gente que es con mayor capacidad de escuchar que otros. Eso es todo, eso es lo que hace la diferencia. Lo demás son cuentos chinos y cosas de marketing, para vender personas y vender discos. La neta, el corazón de aprender lo que sea es escuchar. Entonces aquí faltaba un poco eso. Y Rafael se dio cuenta que el centro de todo el asunto era
escuchar otras cosas, escuchar a otros especialistas, escuchar a otras personas, físicos, ingenieros, militares, gente en el Estrategar, que fue un proyecto hermoso, escuchar a otros especialistas y de ahí ir viendo qué se sedimenta. ¿Qué no se me ocurre? Entonces va por aquí, va por allá. Y entonces decirle de pronto, sácatelas a un militar. Fíjate que yo soy biólogo y se me ocurre que tal cosa y que el otro vato diga, puta, así no hemos ganado una guerra. Claro que no han ganado una guerra. Si yo me extraña que hayan ganado alguna vez alguna guerra con el pensamiento tan idiota que tienen. Y que el militar le diga, pues a mí me extraña que seas capaz de ver un bicho en el microscopio con la mentalidad tan pequeña que tienes de relacionar estratégicamente lo que está pasando ahí, entre que hay una batalla en tu intestino, porque la hay, de hecho, y hay una batalla en tu intestino en una cantidad de bacterias, bichos y protozoarios que a veces colaboran y a veces luchan entre ellos. Es una guerra de la cual he aprendido yo mucho como militar. Y entonces que el biólogo se quedara, ¿qué? ¿Cómo? Hay bichos, tú estás diciendo la estupidez de que hay bichos amigos y bichos enemigos. Y entonces el militar le dice al biólogo, ¿y tú no te habías dado cuenta? Pues qué clase de porquería de biólogo eres. Y el biólogo dice, híjole, esos diálogos eran los que enriquecían todo el asunto. Entonces, por un lado estaba la sistematización de casos, la casuística, que era clave en el rollo de ingeniería para nosotros. Todo el tiempo estábamos haciendo sistematización de casos. Sin casuística no hay nada. Es la manera de escuchar. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió acá? ¿Cómo lo resolvió este? ¿Cómo lo resolvió aquel? ¿Cuánto lo han resuelto? ¿Dónde está? Dame más información. Dame más casos. ¿Cuánta gente lo ha hecho? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A partir de qué parámetros? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué relación tiene con esto? Escuchar, 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 escuchar al mundo diciéndote lo que ha hecho para tú ir sedimentando algo. Bueno, hagámoslo. Pues no lo hicimos. Falló FISEC también en ese asunto. Se enamoraron de la filosofía, Rafael se enamoró de su filosofía y perdieron esta beta importantísima del escuchar lo concreto. Bueno, hay más cosas, pero ya quiero terminar. Y luego está estrategar y comuniconomía. Esta fue la parte final. Ahí se armó fue interesante lo de hoy del panel, por lo de Avelina, porque en el proyecto que hicimos en Puebla, con Patti Durán, durante sus segundos 4 años como directora de la Facultad de Comunicación ahí en Puebla, con la que trabajé directamente con ella. Yo estaba contratado por la dirección directamente para trabajar con ella, el armar hacer una refundación de la facultad con todos estos cuentos de ingeniería y de comunicación estratégica. Entonces estuvimos en Puebla como 4 años seguidos a todo mundo, que iba yo viendo de FISEC y me los traía yo para acá. Y entonces yo notaba que un elemento que era muy importante en ese momento en el campo de la comunicación, que era eso que llamamos las nuevas tecnologías de información y comunicación, el cibermundo, internet, no aparecía para nada, en nada, ni en discursos de cafetería por parte de Rafael. Y entonces mi amigo Octavio, que va a hacer ahora el comentario, fue el tercer o cuarto triángulo de los que ensayé con Rafael. Mira, Rafael, Octavio es una persona que tiene una mente muy corporativa. A él le gusta pensar la comunicación como algo de un experto al que le van a pagar muy bien por ser experto, que es más o menos lo que tú y tu mundo representa. Pero además él todo eso lo piensa desde el rollo del high-tech, las nuevas tecnologías, la computación, la informática, la telemática, y sus choros de Media Ecology de McLuhan. Entonces yo creo que puede ser el triángulo, puede ser alguien que puede ayudar a densificar y a metabolizar cosas que te hacen falta dentro de tu propuesta de estrategia y estrategar. Y Rafael le agarró de volada la onda. No es casual que de eso llevara Cinte y que Octavio sea una persona tan importante cuando estaban fuera completamente, no tenía nada que ver con estos rollos, nada. Tuvo contacto con esto porque yo lo invité explícitamente para que conociera a Rafael y todos estos cuentos. Y entonces esto tiene que ver con este último punto de la acción
y el pensar. Este dicho que le gustaba tanto a Rafael de pensar la acción y actuar el pensamiento, bueno, pero hay escenarios nuevos. Hay escenarios nuevos. Estos escenarios nuevos son escenarios de un mundo más conectado. Un mundo, como decía hoy Avelina, al que no le hace falta que tú lo convenzas de que la articulación es importante. Ese es un tema para gente, qué sé yo, de los 70s o de la posguerra, que todavía estaba, y es un decir, porque la mera verdad, estos temas de la comunicación y la articulación están desde el siglo XIX o antes, es decir, no con esas palabras, pero eso está ahí, porque la propia economía política, Adam Smith y David Ricardo, como lo demostré, son unos teóricos de la comunicación, no son economistas, son unos teóricos de la comunicación y todo lo que ellos proponen es una teoría de la articulación social. La economía política es una teoría de la articulación social. Entonces, a la gente de Internet, a la gente que está en rollos de Internet, decirle, es que mira, la gente hay que conectarla, pues se ríen. Bueno, sí, ¿qué más? Entonces el rollo con Rafael era, no, ya déjate de hacer la propaganda de la articulación, sino muévete más al cómo. Otra vez, la parte metodológica, tecnológica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Guías tecnológicas. Yo soy ingeniero social, o sea, lo que me dedico es a sintetizar a partir de la casuística guías tecnológicas, recetas de cocina. Esa es la comuniconomía. Rafael, necesitamos en este rollo sinte comuniconomía, es decir, recetas de cocina. No recetas que se me ocurran a mí, yo solo encerrado en mi cocina, no, recetas de cocina de sistematización de maneras, formas, resultados, productos y procesos de cocinar. En Colombia conocí una cocinera bogotana que tiene un restaurante en Bogotá y tiene un restaurante en Cali, educada en el cordon bleu. Yo soy cocinero también. El cordon bleu francés. Entonces la morra tiene una carta en estos dos restaurantes, tiene una carta en donde en una parte de la carta está toda la cocina tradicional colombiana pasada por la metodología y la tecnología constructiva del cordon bleu. Es lo que mismo que hace la abuelita, pero con tecnología gastronómica de cordon bleu. Entonces es el mismo platillo, pero tecnológicamente mejor hecho, de acuerdo a la tecnología cordon bleu. La chingonería. Pero la segunda parte de la carta es todavía más bonita, más maravillosa. Eso es como una economía. La segunda parte de la carta es, va a cada región de Colombia y ve qué hay. De frutas, legumbres, animales, insectos, y a partir de ahí sintetiza platillos colombianos hechos por cordon bleu. Es decir, platillos que nunca han existido en Colombia, pero que pudieran existir porque ahí están los elementos para hacerlo, las fuentes, las bases, las cosas con las que uno cocina, o sea, tus insumos. Entonces sintetiza una cocina colombiana que no existe en Colombia, pero es posible, porque tecnológicamente es posible sintetizarla a partir de una comuniconomía de la cocina cordon bleu. Entonces, algo así le proponía yo a Rafael. Agarremos tu chorro corporativo y sistematicémoslo y hagamos una comuniconomía de desarrollo para la gente práctica, no para armar filósofos de la comunicación, sino gente que está haciendo cosas concretas en todas partes y que haga un Wikistrategar, una Wikipedia de estrategar, donde haya casos que vayan alimentando aquello y gente que a su vez acuda a aquello porque es un espacio sistematizado de conocimiento técnico y de casuística. Bueno, por supuesto ya no nos alcanzó el tiempo, todavía la penúltima charla, la última nos la tomamos, nos la bebimos viendo Medellín desde el último piso del hotel donde estábamos ahí en el Poblado, pero la penúltima, en un almuerzo, platicábamos de esto. Rafael, ¿cómo hacemos la comuniconomía? Y entonces a lo que concluimos es,
Mira, Rafael, tú eres muy bueno para platicar. Eres un cuentacuentos sensacional. Te puedes amenizar cualquier reunión platicando historias. Y yo no canto mal las rancheras, soy escritor. También soy un cuentacuentos. Bueno, hagamos un, una, un libro de cuentos. Un libro de cuentos de estas cosas de las que estoy hablando, muy técnicamente, pero relatadas con personajes comunes y corrientes que hicieron cosas y les salieron bien y les salieron mal. Uno de los grandes aprendizajes que articulan cosas del siglo XX para mí fue el storytelling. El storytelling es un elemento que sintetiza la tradición más poderosa tecnológicamente que tenemos para construir el mundo y que viene desde el Paleolítico, que es el relato, la historia, el cuento, con cosas contemporáneas sobre quiénes son los actores del cuento, qué pretenden, qué lograron, cómo le hicieron. Ahí está, como una peliculita, como una serie de televisión, como una novelita. Vamos a hacer novelitas, cuentitos de casos, en lugar de ponerlos así muy rígidos, como una base de datos y que la chingada, análisis multivariado, no sé qué rollo. No, nada de eso. Vamos a contar historias, relatos, storytelling, de casuística, para que la gente relate y diga, ah, mira, ahí estoy yo. Esa es una empresa como la mía. Tienen problemas semejantes y la solución que hicieron en ese cuentito, como finalmente derrotaron a la bruja, es parecida a algo que yo pudiera hacer en mi propio caso, a partir de historias, de storytelling. Y con esto cierro, para que vean que todo lo que se puede hacer con un poder epistemológico, teórico acá, cabroncísimo, súper denso, física cuántica, teoría de las cuerdas y el estrategar, y algo tan tradicional, común, súper articulador. No hay cosa que nos articula más que una historia, que un relato, para beneficio de la comunicación de todo esto que hacemos. Pues ahí está, doña Aide. Sigue, Octavio. Muy bien, Jesús. Cumplimos con el tiempo. Además, deliciosa charla que yo creo que podríamos extendernos mucho más tiempo, pero bueno. En este momento, pues invito a Octavio a que haga sus comentarios de la exposición que hizo Jesús y luego ya también hago un llamado a los participantes para que en el chat formulen sus preguntas. Antes de que Octavio empiece, también quiero dar un saludo especial a quienes nos acompañan desde, tome nota aquí, desde México, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú y desde Colombia. Y en Colombia veo la participación bastante amplia del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, listo. Octavio. Octavio, ¡Ven, Octavio! micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que estás listo. Bueno, en primer lugar, pues todo un privilegio el poder comentar de todo un jazz star. Hay rockstars y hay jazz star. Chucho es todo un jazz star y ese privilegio porque Chucho, bueno, pues ha sido mi padrino de boda virtual, ha sido un referente familiar para mi hija, para mi hijo, también por supuesto para Maya y para mí, quienes tenemos el privilegio de todos los domingos tener una charla religiosa con Chucho para platicar de la vida y de muchas cosas que por ahí nos pasan, ¿no? A Luz Canela, por supuesto, agradecerle esta oportunidad a ti, Aide, y a Raúl Herrera, ¿no? Con quien he trabajado de maravilla. Entre las contradicciones que también advierto entre Cinte y FISEC es la existencia de Cinte y FISEC. Fíjense que por cuestiones de egos que no vale la pena ni siquiera recordar, Cinte y FISEC
pues se separaron. Pero finalmente el gran referente conceptual es el mismo, es Rafael Alberto Pérez, y a pesar de muchos propósitos de dividir, de separar, de negar el principio de articulación que fue fundamental en la óptica de Rafael, pues Cinco y FISEC trabajamos de maravilla, tenemos muchísimos proyectos por delante. Bueno, eso no es lo que les debo de platicar, les debo de comentar algunas cuestiones de lo referido por Chucho. Bueno, tengo una amistad de casi 30 años, si no es que más, con Jesús. Le conozco, le sigo, le aprendo, y me interesa mucho cada planteamiento porque él es un vértice para quienes creemos que haya un agotamiento teórico y conceptual en la comunicología desde hace mucho tiempo. Cuando surge la carrera de comunicación, que es en la Universidad Iberoamericana, en el año de 1960, el padre José Villaseñor, que es el fundador de la carrera, tiene que verse obligado a cambiar el nombre de la licenciatura porque consideraban que era propia de la ingeniería. Entonces, Ciencias de la Comunicación tiene que adoptar en primera instancia el nombre de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Yo lo que he llegado a concluir de ese hecho, que refiere Paco Prieto en un texto maravilloso sobre cómo fue fundada la licenciatura en comunicación, es que los evaluadores de la SEP, que determinaron que debería cambiarse el nombre de la licenciatura porque estaba muy próxima a la ingeniería y muy distante de las ciencias sociales, no estaban equivocados. Tenían toda la razón. Hubiésemos tenido un desarrollo histórico muy diferente si hubiéramos reparado en la pertinencia de instalar en el imaginario de la ingeniería la comunicología posible. Hoy ocurre en algunas importantes universidades en Estados Unidos, donde han retirado de artes, de humanidades, de ciencias sociales a las ciencias de la comunicación para instalarlas en tecnología, en ingeniería, en sistemas computacionales, ¿no? Y ahí quiero comentar una situación en particular de la pertinencia de ello. Kevin, que es mi hijo mayor, a quien Chucho conoce, nos acompañaba de muy pequeño a Veracruz, precisamente a todo ese maravilloso proyecto que fue el posgrado, la maestría y el doctorado que armó Chucho en la Universidad Veracruzana. Pues durante 2 años consecutivos obtuvo un premio de Google sobre el empleo de algoritmos para resolver problemas sociales. Él lo que estuvo trabajando es cómo poder prevenir y de alguna manera u otra amortiguar los efectos del Zika a través de algoritmos inteligentes. Termina su estancia en el TEC de Monterrey, donde estudió la maestría en ciencias computacionales, y lo contrata Google para trabajar en inteligencia artificial. Y por lo que hemos platicado, me dice, si hay alguna posible solución para la COVID-19, tiene que ser un algoritmo. Le digo, ¿por qué no lo han encontrado ustedes? Pues es una situación terriblemente compleja, pero si pensamos en un momento dado los algoritmos como expresiones de comunicación orientadas a la perspectiva de buscar soluciones, creo que estaremos en la ruta correcta para poder encontrar más rápido esa solución. ¿Qué es lo que está finalmente señalando Kevin? Pues le está concediendo la razón a Chucho sin haber platicado en fechas relativamente recientes con él. Si nosotros nos instalamos en la perspectiva de que la nueva comunicología posible, centrada en una perspectiva ingenieril, tiene que resolver problemas más allá de realizar determinadas especulaciones teóricas, estaríamos renovando esa comunicología que resulta tan necesario hacerlo hoy, porque si no, no va a tener destino posible en la transición a la cuarta y la quinta revolución industrial. Chucho propone reordenar la comunicación, apartarla quizá también de la mirada sociológica e instalarla en el reflexivo de la articulación de la comunicabilidad como principio, ¿no? Y ello plantea una sacudida enorme
a todos estos Antones de la comunicación que han hecho una industria de egos a partir de especulaciones fundamentalmente ideológicas, ¿no? La mirada que ha prevalecido durante varias décadas es ideológica y en ello echamos a perder buena parte de las posibilidades mismas de la comunicología, ¿no? Por ahí Chucho deslizó una situación bien interesante que nos habla de la trascendencia misma de la comunicología, ¿no? En el imaginario biológico finalmente está presente la comunicación, en las células, en su comportamiento, en su comunicación misma, y también en la perspectiva del reconocimiento de universos más complejos, ¿no? En toda la materia, la antimateria, hay comunicación a partir de vibraciones, ¿sí? Pero esas vibraciones no hemos tenido en un momento dado el desarrollo sensitivo para poderlas recuperar. Si nosotros entendiéramos la importancia de reconocer el significado, lo que nos comunican esas vibraciones, funciona el reconocimiento de las supercuerdas, de todos esos universos posibles que están enfrente, pero que quizá no advertimos, sería de alguna manera u otra posible, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad de ir caminando en la comunicación hacia el encuentro de esa exploración del espacio que plantea, sí, desde una perspectiva industrial, empresarial, gente como Elon Musk de Tesla, en materia de la quinta revolución industrial, cuando apenas Schwab del Foro Económico Mundial apenas nos habla de una cuarta revolución industrial. ¿Y tiene por venir la comunicología? Sí, siempre y cuando entendamos la necesidad de poder extender nuestros aparatos sensitivos, muy McLuhiano el asunto también, extender las capacidades y las facultades humanas, recuperar algunos principios fundamentales de la cibernética que Chucho ha planteado siempre, es una de las fuentes fundamentales de la comunicología posible, y entender la posibilidad de comunicarnos con máquinas, con animales, y también, por supuesto, entender el significado de esas vibraciones que nos harían entender de forma más compleja el universo. A Chucho lo he invitado muchas ocasiones a dictar charlas. Yo recuerdo algunas en particular sumamente emotivas en el TEC de Monterrey, donde platicaba con estudiantes de licenciatura sobre las razones por las cuales se estudiaba comunicación. Y una de las cuestiones que siempre destacó Chucho es por una vocación misionera. El comunicólogo o quien estudia comunicación es una especie de redentor o cree que puede ser el redentor posible de una sociedad enferma, castigada, maltrecha, etcétera, ¿no? Si esas utopías no están presentes en la ética, en las búsquedas finalmente, es nulo. Sencillamente vamos a ser instrumentalistas o bien ideólogos, periodistas, como hemos sido durante las décadas recientes, y no ingenieros en comunicación que reparan en la posibilidad de utilizar la comunicología para, para transformar el mundo, para transformar el universo, porque es posible comunicarnos por vibraciones con la materia, con la antimateria. Entonces, imagínense qué es lo que tenemos enfrente, la necesidad de realizar una revisión completa del imaginario comunicológico y no necesariamente tenemos que depender de gringos o de europeos para ello. Hay dos vértices muy interesantes que a mí me parecen fundamentales en esta ruta de reconstruir una nueva teoría de la comunicología sustentada en una comunicación que es capaz de resolver problemas. Uno efectivamente es Rafael Alberto Pérez, pero la metodología y también evidentemente la fundamentación epistemológica es de Chucho Galindo, indudablemente. Y los dos son iberoamericanos. Entonces no necesitamos en ocasiones buscar respuestas en lo que siempre ha pretendido la escuela latinoamericana, de recurrir a una determinada autosuficiencia teórica y conceptual, convertir el barberismo en la gran iglesia referencial de América Latina. No, eso no funciona, esa es una sobreideologización y eso no responde a las exigencias de un mundo tan complejo. Yo me iría por
releer el trabajo de Rafael y por supuesto el de Chucho. Y creo que tendría una mirada renovada en la comunicología posible, ¿sí? Entonces, a eso los invito. Si no sabían lo hecho por Rafael, lo dicho por Chucho, pues yo creo que es importante descubrirlos, redescubrirlos, extender la mirada a señalamientos muy puntuales que nos hacen pensar la comunicología de manera muy diferente, con posibilidades. Muchas gracias. A ti, Octavio, muchas gracias. Bueno, Gracias. yo quiero en mi rol aquí de moderadora y un poco de relatora, hacer una síntesis, una súper síntesis de la intervención de Jesús, mientras todos los participantes preparan sus preguntas en el chat. Entonces, quiero pues comentarles o recordarles, sintetizar de la siguiente manera. Jesús desarrolló su tema en 5 puntos. El primero fue la genética y genealogía del vector administrativo de la comunicación social y sus relaciones con la investigación científica de la comunicación social en general. Así lo nombró él en su presentación. Nos relata cómo inicia su interés en la ingeniería en comunicación social por su experiencia como activista y gestor sociocultural desde los años 70. Señala como interesante la nueva teoría estratégica en la que su genética se ubica en la economía empresarial, cuya configuración curricular tiene un efecto que separa académicamente en exceso lo que está vinculado en la práctica, y les dice a quienes no se sienten interpelados por la nueva teoría estratégica que están en un error. En el segundo punto, la teoría y la acción de la organización social y el estudio y la agencia en comunicación social, precisa que el mundo de la organización social, el comunitario sociocultural, estaba fuera del nicho de la comunicación en las organizaciones. Y la nueva teoría estratégica se presenta como una nueva visión que agrega a todas las visiones anteriores puntos de vista extras e interesantes. En el encuentro con la nueva teoría estratégica, la ingeniería social la reconoce como un par, un interlocutor, una propuesta distinta, donde ambos son miembros de un movimiento en que las dos son protagonistas. El tercer tema es la comunicación estratégica y las estrategias de comunicación y la comunicología histórica posible y necesaria, los aspectos que abordó en sus proyectos de altos estudios en comunicación social y en ingeniería en comunicación social con la Universidad Veracruzana. Una vez desarrollado esta parte, relató cómo Rafael Alberto Pérez aceptó que la nueva teoría estratégica no es una propuesta para el campo académico de la comunicación, es una propuesta para el mundo práctico de la vida empresarial con la comunicación como eje constructivo. Algo similar a lo que le ocurre a la ingeniería en comunicación social, que tampoco es una propuesta para el campo académico de la comunicación. Es una propuesta para la construcción y síntesis de vida social más allá de lo que la comunicología oficial había pretendido o era capaz de proponer. Y desde una perspectiva epistemológica, la nueva teoría estratégica y la ingeniería en comunicación social, cuarto punto, tienen en parte fuentes y visiones en común. La complejidad, el pensamiento sistémico y el constructivismo son algunos de los elementos compartidos. No así la perspectiva metodológica, en la que la ingeniería social le reclama a la nueva teoría estratégica sistematización y formalización. Finalmente, el tema del estrategar y la comuniconomía. El estrategar es una forma básica de la comunicación social, una forma de articulación del sujeto con su contexto. Y la comuniconomía es la configuración de síntesis de los modelos de articulación en su forma más simple, la asociación de un problema y su solución a partir de un marco suficiente de experiencias concretas, sistematizadas y modelizadas. Lo interesante e importante aquí es que la nueva teoría estratégica y la ingeniería en comunicación social interactuaron durante 2 décadas del siglo XXI, enriqueciéndose mutuamente, y que ambos programas se beneficiaron con la presencia intelectual y la energía del otro. Es una súper síntesis de la intervención de Jesús. Ya con los comentarios de Octavio tenemos elementos suficientes para formular varias preguntas. Están ya empezando en el chat, pero quiero trasladarle a
Octavio, y a Jesús. Aquí hay una pregunta. Esta pregunta está dirigida a Jesús. La fórmula Diana Bernal desde Colombia. ¿Cuál debe ser el eje ordenador de la sistematización de la experiencia de estrategar que se propone? Estrategar es el resultado de esto que ella pregunta. Estrategar no es el principio, sino es el resultado. Ahora verán. Rafael, una y otra vez, va cayendo en la cuenta que lo que hace la diferencia en la acción social es el actor en situación, el actor en tensión. Eso es lo que hace la diferencia. Y entonces un mismo actor, dos actores distintos en una situación similar, reaccionan de manera diferente porque uno tiene más competencias de estrategar que el otro. Entonces, esto es lo primero que observa Rafael. Y al observarlo, viene la pregunta. Si lo tenemos diferente, es como un poder que está distribuido no de manera homogénea, ¿se puede aprender? ¿Se puede desarrollar? Entonces, este punto fue, me parece, confuso en las relaciones entre la nueva teoría de la estrategia y el estrategar, que son complementarias, pero también son opuestas, porque la nueva teoría de la estrategia todavía está muy relacionada con sistematización total de situaciones. Es decir, es algo que te dice, está más cerca a lo que estaba yo comentando de la ingeniería. Es, ante esta situación, haz esto, esto y esto y esto. Si la situación varía de esta manera, entonces haz esto otro. Es como tener una especie de guía que te va timoneando, te va ayudando a tomar las decisiones. En la estrategia estás solo frente a la situación. Porque eso fue lo que identificó Rafael, que era el punto al que había que llegar. Había que empoderar al sujeto, había que empoderar al actor social mismo, al tomador de decisiones, para que en lugar de cometer errores, tenga más aciertos, porque tiene más competencias de reacción a las situaciones, de reacciones exitosas. Entonces, si como la pregunta plantea, mira, esta pregunta es más, creo que la pregunta está mal hecha, creo que la pregunta no es lo que yo estoy diciendo, pero me motiva a pensar esto que me parece muy interesante. Las situaciones se pueden sistematizar, las situaciones, pero la acción del estrategar no se puede sistematizar. Esa depende directamente de la propia experiencia, de la propia subjetividad, del propio marco personal interiorizado de la vivencia. Entonces, digamos que yo no le puedo enseñar a alguien a estrategar como otro alguien, en sentido estricto, pero ayuda. El que con lobos anda, aullar se enseña, dice el dicho. Esa será la respuesta a la pregunta de la persona que la hizo. Si tú te relacionas con gente que es muy buena estrategando, se te pega. Algo se te pega. Esta figura de la escucha, del estar abierto a los otros, de la imitación, el principio básico del aprendizaje, que es la imitación. Entonces, por ahí iría, lo dejaré yo en el dichito ese de los lobos. Gracias, Jesús. Aquí hay una pregunta de Darío Cuellar que dice, ¿cómo hacemos para unir la comunicación social con las nuevas herramientas tecnológicas de comuniconomía en las empresas y organizaciones? ¿Quién responde? Esa también es una pregunta muy buena y muy obvia.
Si me la paso diciendo que el cómo es la base de todo, entonces que alguien me diga, bueno, dame cómo, quiero saber más de los cómo. Entonces, como ustedes imaginarán, eso implicaría una respuesta más larga, porque depende, según el sapo es la pedrada, depende de la situación o del marco de problemas del que estemos hablando, es como podemos acercarnos. Voy a hacer un pequeño comentario metodológico. En comuniconomía, una de las guías constructivas ha sido aquello del EMIC y el EPIC, de la antropología cultural. El EMIC y el EPIC lo que proponen es que hay el conocimiento de la vida social está cargado a la parte EMIC cuando el investigador, el intelectual, mira al mundo, tiene información sobre él y entonces es capaz de decir cosas como esta, aquella famosa discusión de Bourdieu con los estudiantes de los barrios bajos de París, donde Bourdieu le dice a los muchachos, a mí no me hables en ese tono, muchachito, porque yo sé más de ti que tú, porque tú solamente vives tu vida, yo la analizo, yo veo los antecedentes, veo la historia, tú eres ignorante de la vida que vives, yo no. Así que háblame con respeto, porque lo estaban pendejeando a Bourdieu. Entonces, esta es la postura, esta es una configuración de la postura émica, pero está la postura ética, como le responden los muchachos. Y tú, intelectual, universitario, no me hables en ese tono, porque para saber qué hay que hacer aquí en la calle, quizás estar aquí. Tú puedes ser un sabio de lo que soy, pero allá en tu cubículo, pero aquí en la calle no duras un día vivo, vato. Te vamos a partir la cara. No duras una hora vivo, con todo tu pinche saber sabiondo de libros, de estadísticas y de información académica. Y los dos tenían razón. La discusión no termina mal, en la anécdota está grabada, la pueden buscar en YouTube. Los dos tenían razón. Entonces el asunto que planteamos en comuniconomía es cómo el actor experto, el actor circunstancialmente empírico, experto, tiene mucho que enseñarle y mucho que compartir al actor experto por ecosistema, al académico, al comunicólogo. Y el comunicólogo también tiene muchas cosas que mostrarle y que compartirle al actor empírico. Lo interesante es cuando los dos entran a un segundo momento. Imagínenlo rápido. Este ya le enseñó algo de cómo vivir en la calle a este. Y este ya le enseñó algo de cómo es su historia que lo está determinando para ser como es. Los dos han sido empoderados. Entonces, a partir de ese empoderamiento, ¿qué se le va a ocurrir al actor que antes, empírico, que antes no se le ocurría? ¿Qué se le va a ocurrir al experto que antes no se le ocurría? Y si siguen en contacto entre ellos y con otros similares a ellos dos como roles, ¿qué va a pasar con todo ese conocimiento sobre el área del mundo sobre el que estos dos actores forman parte? Eso es comuniconomía. Y esa sería una manera también de entender tecnológicamente el cómo básico de cómo se desarrollan las competencias, cómo se despiertan, cómo se recuerdan, cómo se empoderan, cómo se complementan las competencias de acción social en los actores distintos que convergen para hacer más poderosa y más eficaz una acción particular. ¿No te oímos? Estaba muteada. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué tanto se imita para aprender? ¿Qué tanto se puede habilitar a alguien para estrategar? ¿Y qué tanto dependerá de su capital cultural, social, etcétera? Como toda buena pregunta, ya dio la respuesta. Esa es buena pregunta. Es una buena pregunta, es casi lo que está pidiendo, es una confirmación. ¿Entendí bien? Sí, parece que entendiste bien.
si de esa, así tal como lo preguntas, así es tal como sucede. Ok. A ver, Alejandro Maya dice, si imitar el principio básico en el aprendizaje, ¿se puede aplicar esa misma estrategia para aprender a ser estratega o esta faceta del comunicólogo dependerá de la experiencia? Es complementaria de la otra. Sí, sí. En el mundo del jazz he entrevistado a cientos de músicos. Y cuando llegamos al punto que tiene que ver con esta pregunta, todos, de manera infalible, todos están de acuerdo que no hubieran podido aprender si no hubieran tenido a alguien a quien mirar y a quien imitar. Y todos aprendieron a tocar repitiendo lo que escuchaban de una grabación o repitiendo y fijándose en lo que hacía el músico que estaba al lado de él. Entonces, esta relación entre generacional, de experto, de maestro, aprendiz, que nos viene como forma tecnológica de la Edad Media, por lo menos, por supuesto que de antes, pero por lo menos de la Edad Media para acá. Y vean ustedes cómo se complica cuando hablamos de estos oficios, hablemos de los corporativos. Si alguien es muy bueno, ¿cuánta gente tuvo la oportunidad de ser como Avelina, la compañera que estuvo en el panel en la mañana? De estar ahí cuando Rafael no estaba como maestro dando clases, sino cuando estaba Rafael pensando una campaña o tratando de resolver un problema concreto de una empresa desde el punto de vista de la comunicación estratégica. ¿Cuántos? La diferencia es enorme. Lo que Avelina aprendió de Rafael, estando a su lado como aprendiz de alguien que está haciendo las cosas que ella quiere aprender, no que le está oyendo el discurso de lo que sabe hacer, sino lo está viendo cómo lo hace, pues eso es lo que marca la diferencia. Tenemos poco de eso. Tenemos poco de eso. Por eso es interesante la figura esta de la Wikipedia para el CINTE, que era la manera de poner en contacto estas experiencias, estas vivencias lo voy a poner de manera clara. Hay un lugar común en el deporte, en el arte y en la vida administrativa, que es uno aprende sobre todo de los errores. Es de lo que más aprende. Porque a veces del éxito no sabes ni por qué lo tuviste del todo. Pero si tuviste un error y no lo quieres volver a cometer, te tienes que fijar qué fue lo que pasó. Entonces, imagínense la Wikipedia con el montón de gente que ha tenido montones de errores y te comenta esto en el caso del storytelling lo tengo confirmado en el mundo empresarial. Hay libros en Estados Unidos recientes de gente que exitosa empresarialmente, pero que no te habla de su vida de éxito. Te habla de todos los fracasos y lo que en ese momento posterior opina de qué fue lo que pasó. Para mí es oro molido. Esos textos son oro molido. Por eso lo proponía yo como la base de datos, la base de experiencias, la base de casos para CINTE. Y tiene que ver con este héroe de limitar. Porque si además estoy a un clic de poder hablar con esa persona, eso sería lo ideal, ¿no? Está la persona que con experiencias del pasado, los muertos, aquí todos son importantes, son nuestro primer stock de aprendizaje, son los actores del pasado. Y ahí hay todos, no nos acabamos. Pero hay un montón de actores vivos también. El asunto es, te lo voy a enseñar gratis, te voy a dar mi secreto profesional. Ese es el punto en el cual todo esto se empantana y es el límite. Gajes del oficio. El micrófono. Aide. Otra vez, ya, otra vez. No me debería pasar a mí. Bueno, mira, la última pregunta, ya para cerrar nuestro panel, la formula Rebeca Rodríguez y pide los comentarios de Octavio y de Jesús sobre cómo abrir la comunicación a un sistema complejo
que requiere entender la realidad y realizar aportes sociales pertinentes. Pues ahí va mi maestro, mi compa, el Octavio, y luego yo comento algo. Okay. Bueno, si no quieres escuchar, no escuchas, ¿no? Ese es uno de los problemas. Supuestamente la comunicación hace más flexibles, más dinámicos, modifica a los sistemas, ¿no? Pero en realidad se demanda muchísima voluntad política, pero hablar de política pues, es entrar en un imaginario de perversidad impresionante, ¿no? Hay quienes apuestan al dato por el dato. A través de Big Data, tú puedes en un momento dado manejar millones, centenares de millones de datos y comenzar a estructurar la información de tal manera que identificas determinados patrones o un uso que no necesariamente la gente ha advertido en el tipo de intervención que puedes en un momento dado realizar. Entonces, básicamente plantearlo como un agregado a lo formulado por Chucho. Chucho trabaja mucho con matrices socioculturales. Yo básicamente señalaría además el propósito de trabajar con datos estructurados que implica el establecer un uso que no necesariamente a simple vista admite en un momento dado la información y a partir de ello puedes establecer principios de renovación en un sistema obtuso o en determinado tipo de actores que se niegan a ver, a apreciar la dinámica de una determinada realidad, pero están las personas, más allá de las metodologías, más allá de los dispositivos que hoy te permiten computación cuántica, el poder manejar un volumen de información impresionante, el poder dar pauta efectiva para que el sistema se modifique, pues si no hay ciertas tensiones históricas que propicien la necesidad del cambio, pues va a ser difícil. Un buen ejemplo de ello son las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Un buen amigo acuñó la frase de una rola de Don McLean, el día que la democracia murió, para poder señalar sobre estos momentos que estamos viviendo, ¿no? No se trata de que en Estados Unidos sintetice el momento a la democracia, ¿no? Pero sí te ejemplifica que a pesar del nivel tecnológico, a pesar del desarrollo, a pesar de muchos pesares, si no hay voluntad para escuchar, para dialogar, para aceptar, para comprender, vamos, lo más básico, lo más instintivo, lo más humano, pues difícilmente el sistema se modifica y cambia. Jesús va. Sí, cuando me invitaron a esta charla, el primer compromiso era dar una charla de divulgación de la ingeniería en comunicación social. Y esa charla existe el PowerPoint y existe. Pero decidí que era más interesante esta versión, poniéndole a dialogar con, con FISEC, que es el espacio donde se está dando este evento. Entonces, sobre esto les hago un comentario estrictamente de ingeniería en comunicación social, a propósito de lo que es la pregunta que hacen sobre esto de la complejidad de la comunicación. El asunto básico de la ingeniería es el tiempo social. Es el asunto básico de la ciencia, el cambio. Desde la física hasta todo. Es el tiempo. El tiempo es nuestro problema, porque vivimos en el tiempo. Estamos metidos en el tiempo. Entonces, por eso la incertidumbre, por eso la teoría de la complejidad. La teoría de complejidad es un esfuerzo tremendo de decir, tiempo me has derrotado. No puedo vivir fuera del tiempo. Tengo que vivir dentro del tiempo. Ayúdame ciencia, a ya asumir la incertidumbre que me da el ser, lo que se está desgastando, la termodinámica, que es una de las fuentes de la ingeniería en comunicación social, lo que se está desgastando al mismo tiempo que observa lo que se está desgastando, y todo se está desgastando. Ayúdame a entender esto y vivir en eso. Dicho de una manera poética, no sé qué. Entonces, esto es para marcar por qué el tiempo es la clave. Entonces, dentro de ya la figura del tiempo, entonces viene la parte de la lógica mecánica.
En la lógica mecánica, aplicando la lógica mecánica a este asunto del tiempo, el pasado, el presente y el futuro tienen una relación de determinación lineal. Este es punto clave, esto ya es sofisticado. La determinación total lineal del pasado hacia el presente es el algoritmo del que habla mi amigo Octavio. Es cuando teniendo información tengo el poder suficiente como para saber qué es lo que va a determinar y me acerco. Es entender la teoría del caos desde un punto de vista matemático. La teoría del caos es básicamente lo que hace esto, que responde a aquella pregunta. Tiempo, dime cómo te puedo ver y saber qué hacer ante la derrota que va a venir, porque sé que vas a terminar derrotándome. ¿Cómo le hago para poder vencerte tantito? Es un tema más de brujos que de científicos, pero la teoría del caos y la perspectiva de complejidad hacen su ensayo. Es información solamente, no es comunicación. Es la información viendo la determinación, pensamiento mecánico básico. ¿Dónde entra la comunicación? La comunicación entra cuando no estamos hablando de determinación. Comunicación y complejidad es casi sinónimo. Esto es algo, es lo que quería yo terminar, pero lo voy a tener que usar antes. Comunicación y complejidad son sinónimos. Lo que los matemáticos de la complejidad nos proponen es lo que Rafael Alberto, desde el Estrategar, propone en su propia genealogía. Están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Cómo moverse en el tiempo, que es invencible, pero cómo moverse mejor dentro de él, siendo algo que está sujetado a la determinación del tiempo, que está por fuera, está por encima de nosotros, es de dioses, es de seres que no somos nosotros, que somos seres temporales. Entonces, eso es la comunicación. Para la ingeniería, el presente y la comunicación son la misma palabra. Y la comunicación es incertidumbre. Son múltiples cosas que están afectando y que pueden hacer variar lo determinado. Entonces, la comunicación, el presente, siempre termina venciendo a la determinación del pasado. Vida mata algoritmo. No hay remedio. Y la vida muere. El algoritmo puede ser inmortal. Va a desaparecer la vida en este planeta y va a quedar una computadora en algún lado con un sistema de información, con datos sobre por qué se destruyó el planeta. Pero la vida ya no va a existir. Porque la vida es complejidad, incertidumbre, indeterminación y es muerte. Entonces la comunicación es la certidumbre de la muerte y cómo aprender a vivir con esa certidumbre y hacer algo con ella, estrategar, no dejarte, defenderte. Hay una historia de brujos que dice que había, de pronto, 2 gatitos habían crecido, pero un gato era un gato brujo y el otro gato era un gato que no era brujo. Eran hermanitos, más que uno tenía el poder, era más estrategar que el otro. Es una historia de brujos que puede haber firmado Rafael también. Nunca se la platiqué. Entonces, están enfermos y ya no tienen remedio. Y entonces la dueña los lleva a un hospital de animales para que los inyecten y los maten. El gatito común y corriente enfermito se deja llevar por la señora hasta el veterinario que lo inyecta y lo mata. El gato brujo, en cuanto entra al hospital, siente que algo va a pasar y enfermo y todo, brinca de los brazos de la señora y sale corriendo y no recibe la inyección. Eso es estrategar. Esa es la diferencia del que vence la muerte, del que vence la determinación del tiempo, del que a partir de la incertidumbre y de que nada está determinado, es capaz de hacer lo diferente, de hacer la singularidad, de hacer resiliencia, de responder, de actuar en otra dirección. Es capaz de vivir la comunicación. Muchas gracias, Jesús. Y
pues muchas gracias a Octavio y a Jesús por sus lecciones, por sus experiencias, por sus lecciones de vida también. Pues con esta última respuesta, pues damos por cerrado este panel, agradeciéndole a todos los participantes el haber estado aquí todo el tiempo. Y pues fuimos muy afortunados de ser el último, Octavio, el último panel del día porque nos dio un poco más de tiempo. Octavio quiere dirigirse a ustedes. Sí, bueno, nada más agradecer a Luz Canela porque, bueno, es un privilegio siempre ser considerado para comentar o compartir un espacio con Chucho es maravilloso. Muchas gracias. Ujú. A ti, Octavio. No sé si Jesús quisiera despedirse. Nada más dar las gracias a todo el mundo. Ujú. Ha sido muy, muy agradable. FISEC siempre es mi casa, yo soy FISEC. Claro Y que sí. entonces el que dentro de un evento de comunicación de facultad se abriera un día para FISEC, yo quiero subrayarlo. Ojalá se haga Claro. costumbre. Ojalá se Ujú. haga costumbre porque le vendría muy bien al campo académico de la comunicación en todas partes. Claro que Saludos sí. a Ujú. todos. Buena Sí, vibra. sí, les pido por favor a los miembros de FISEC que no se retiren, nos quedamos todos aquí al final un momento. Entonces, de nuevo, Bueno. muchas gracias a todos por su asistencia. Ujú. Muchísimas gracias, Aide, por la moderación. Muchísimas gracias, Galindo. Muchísimas gracias a Octavio. La verdad, para mí es un honor poder participar en una actividad de nuestra universidad, de nuestra facultad con ustedes y contar con exponentes de semejante tamaño y calibre. La verdad que es un honor de verdad haberlos recibido. Muchísimas gracias por todo. Ahora les cuento que mañana las actividades de la jornada continúan. Les paso los avisos parroquiales. Mañana a las 11 de la mañana continuamos con el conversatorio sobre reflexiones de las nuevas escenografías en las relaciones públicas a cargo de Paul Capriotti, que es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona de España. Pueden ingresar con el mismo enlace que utilizaron para ingresar hoy. Y ahora nos despedimos, como bien dijo Aide, les pedimos a los miembros del FISEC que se queden un poco cuando termine el video, pero les queremos mostrar un intento de resumen audiovisual de los últimos 17 años del FISEC. Así que voy a ver si puedo compartir pantalla. Acá estamos.
Qué lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. Así entonces, los despedimos a todos y a todas hasta mañana. Esperamos volver a encontrarnos y les agradecemos por haber participado de nuestras actividades. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.